Asimismo, por favor, yo le invito que abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, amén. Efesios capítulo 5. Y dice la palabra del Señor, y vamos a leerlo desde el versículo 18, amén. Dice: no se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse en ¿qué? Unos a otros por reverencia a Cristo. Y termina diciendo el 22, para las esposas, eso significa que se sometan cada una a su marido como al Señor, amén. Y yo quiero que hoy usted por favor incline su rostro, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, Señor. Señor, gracias Dios en esta mañana, Señor, porque tú estás en este lugar, Señor. Gracias, bendito Dios, porque una vez más, Señor, tú nos das ese privilegio de poder venir a tu casa y poder venir a adorar, de poder venir a buscar tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos bendices y como dice tu palabra, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y hoy pedimos, Espíritu Santo, que ese renuevo, esa gracia, ese poder tuyo venga a nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues quiero hoy hablarles de lo que es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. William Booth es un hombre que fundó el Ejército de Salvación. Fue un hombre metodista que en medio de aburrirse de la religión tradicional, y cuando hablo de la religión tradicional es esa religión que es seca, muerta, una religión que muchas veces deja al Espíritu Santo de Dios afuera. Y este hombre decía que la iglesia no podía llegar al punto o al peligro donde nos convirtiéramos en una religión seca, donde sacáramos al Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos nos hemos convertido en eso, en personas donde venimos a la iglesia, donde recibimos de Dios, donde muchas veces continuamente escuchamos un servicio, donde muchas veces cantamos unas canciones, pero el Espíritu de Dios lo hemos dejado a un lado. Y Pablo dijo que la letra mata, mas el Espíritu ¿qué? Vivifica. Y si algo usted y yo necesitamos, dígale al que está a su lado, para todo lo que hacemos, necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que ¿qué? Para que venga ese regalo prometido de parte de Dios. No es que Jesús estaba con los discípulos, pero el Espíritu Santo está en nosotros, amén. Es muy diferente. El Espíritu Santo de Dios no es que esté contigo, es que está dentro de ti. La Biblia nos habla de que nosotros somos casa o somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por cuanto el libro de Efesios dice, no se emborrachen con vino, en lo cual va a haber peleas, va a haber divisiones, va a haber problemas, pero más bien sean llenos, plenos, y la palabra lleno significa plenitud, de que tú seas pleno en todo lo que haces, que tú seas pleno y bendecido, como dice la palabra, bienaventurado, lleno en todo lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en ti. Eres un obrero, puedes ser el mejor obrero si eres lleno de la presencia de Dios. Si eres un hombre de negocios, puedes ser el mejor hombre de negocios, porque vas a necesitar al mejor negociante, que es el Espíritu Santo de Dios, haciendo de nosotros proezas, amén. Yo no sé si usted no le da un fuerte aplauso al Señor por eso, pero el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad.
El Espíritu Santo de Dios es el que nos va a guiar. Y quiero que hoy usted entienda que la llenura del Espíritu Santo es un mandamiento. Todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente, y la gente piensa que la llenura del Espíritu Santo es balbucear, hablar en lenguas, tener un toque, caernos al piso y simplemente estas cosas. O tener un momento, un toque instantáneo donde simplemente sentí un momento con el Espíritu Santo y me paré, pero sigo siendo la misma persona. La llenura del Espíritu Santo de Dios significa que continuamente yo estoy dejando que Él cambie mi vida para mostrar el carácter de Cristo. Amén. Es todos los días. Dígale, no es algo mágico, no es algo que es instantáneo, es algo progresivo. Porque muchas veces nos han vendido de que nosotros simplemente por el hecho de que estamos en un avivamiento, de que porque simplemente estamos teniendo un mover del Espíritu Santo en una canción, en una prédica, ahí está la presencia de Dios. Ahí yo fui lleno, ahí yo fui llena. Y te voy a decir algo. Elías, en medio de la cueva, dice y nos dice que él encontró al Señor en un sonido apacible. A veces tanto ruido no significa que sea Dios. ¿Me está entendiendo eso? A veces tanto silencio no significa que sea Dios. A veces tanta lágrima no significa que sea Dios. Entonces cuando usted y yo aprendemos a tener una relación plena con el Espíritu Santo de Dios, vamos a conocer su maravillosa presencia, de que Él se mueve de miles de formas, porque Él es la multiforme gracia de Dios. Dios, si hoy te va a hablar, si hoy el Espíritu Santo te va a tocar, a cada uno de nosotros nos va a ministrar de diferentes formas. Porque hay unos que pueden venir muy contentos, pero hay otros que pueden venir muy tristes. Y el que está contento no necesita palabra de tristeza, ¿cierto? Sino necesita una palabra que rebose ese gozo con el que ha venido. El que está triste necesita una palabra, una llenura del Espíritu Santo que le dé nuevas fuerzas, que le dé aliento. Entonces todos no necesitamos lo mismo, pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe qué porción darle a cada uno. Los pedazos del ponqué no son lo mismo. Aunque uno quiera decir, va a partir la torta y uno dice, ay no, así igualita, siempre va a salir un pedazo más grande, un pedazo más flojo, un pedazo más desbaratado que el otro, pero de que todos comieron torta, ¿cierto? Y yo quiero que hoy tú le puedas decir, Espíritu Santo de Dios, llena mi vida, llena mi alma, Señor. No queremos tener una religión, Señor, seca, muerta a Dios. Queremos tener una religión plena, Señor. Dice la palabra en Santiago que la verdadera religión, Señor, es, Señor, buscarte a ti, es poder ayudar a los otros. Y esto significa que encerrado en un círculo, Señor, podemos decir que realmente la verdadera religión es buscarte a ti en todo tiempo. Es modelarte a ti, Espíritu Santo de Dios. Y algo por el cual el Espíritu Santo podemos lograr la plenitud del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es necesario ser llenos, porque usted necesita glorificar al Padre. Jesús vino a esta tierra a glorificar al Padre. Él dijo que Él no sabía hacer nada más que no hiciera su Padre en los cielos. Jesús simplemente vino a replicarnos aquí con modelo de carne y hueso todo lo que Dios hacía allí en el cielo. Quiero que vaya a Efesios 5:19 y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En qué? En vuestros corazones. Número 1, Dios quiere que tú le glorifiques en tus conversaciones. ¿Cómo son tus conversaciones con los demás? ¿Cómo son las relaciones tuyas con los demás?
Porque ahí es donde nosotros vamos a mostrar a Dios. Ahí es donde realmente es nuestra mejor prédica. Le voy a decir algo, cuando usted va a la tienda, cuando usted habla con el que no conoce, es la mejor predicación que usted va a tener. No es con la Biblia, no es aquí en la iglesia, es afuera. Amén. Es afuera que nosotros vamos a mostrar a Dios. Esa es nuestra manera de hablar, esa es nuestra manera de muchas veces de vivir, es nuestra manera de actuar en un negocio, es la manera de cómo nosotros queremos ejercer un mando en alguien. Es que nosotros no podemos hablar, nadie puede hablar de autoridad o nadie puede hablar de decir quiero mandar a otro si esa persona no es sujeta a Dios. Porque si esa persona no es sujeta a Dios, nadie se le va a sujetar. En el ejército hay rangos. Gústele o no le guste a un soldado, tiene que sujetarse al que manda. Y muchas veces nosotros, teniendo un jefe que aunque no lo vemos, es real y existe, y tenemos que sujetarnos a él, y dice que toda autoridad el Señor la ha puesto. Yo no puedo decir que a mí se me da la gana hacer lo que quiera, porque tengo autoridades que están por encima mío, ¿cierto? Autoridades civiles, autoridades tanto eclesiásticas y autoridades espirituales, que es Dios. Y muchas veces nosotros queremos saltarnos todo. Yo hago lo que quiera, como quiera, pero yo tengo al Espíritu Santo de Dios. ¿Eso es verdad? Te hago la pregunta, ¿eso es verdad? ¿Es verdad que una persona sí tiene al Espíritu Santo de Dios? ¿Una persona que no se sujeta? ¿Una persona que no respeta sus autoridades, no respeta a la gente a su alrededor? Eso no es sello del Espíritu Santo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, respetó reglas. Dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no tuvo problemas con los romanos, ¿sí sabía usted? Jesús nunca tuvo problemas con los romanos. Aunque los romanos, por causa de que los mismos judíos delante de los romanos acusaron a Jesús, Jesús nunca fue un problema para los romanos, que eran los que comandaban, eran los que estaban al mando. El problema era que las autoridades eclesiásticas tenían envidia de Jesús, porque era lleno del Espíritu Santo. Las autoridades eclesiásticas tenían envidia de Juan el Bautista, porque era lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra una cantidad de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice que Gedeón fue lleno del Espíritu Santo, Sansón fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no existe desde el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ha existido siempre con el Padre y con Cristo. Y por eso nosotros debemos tener al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar. El Espíritu Santo es el que te va a dar plenitud. El Espíritu Santo es el que te va a decir cómo debes hacer las cosas. Porque si nosotros dejamos a un lado al Espíritu Santo de Dios en todo lo que hacemos o hablamos, estamos fallando. Mucha gente hace muchas cosas y yo me ponía a pensar aún en mí misma. Ese año yo decía, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero hacer una cosa, yo quiero hacer la otra. Y por un momento como que yo sentí que un jalón de orejas. Y como que el Espíritu Santo me dijo, yo sé que usted quiere hacer muchas cosas, pero usted me ha tomado en cuenta a mí para todas esas cosas que quiere hacer. Porque todo lo que estás diciendo está bien. Pero en ningún momento te he escuchado decirme, Señor, ¿estás de acuerdo con lo que vamos a hacer? Me gusta algo que decían los apóstoles. El Espíritu Santo y nosotros estamos de acuerdo. O sea, primeramente para cualquier decisión, ellos consultaban con el jefe. Amén. Porque Jesús se había ido, pero el jefe seguía. Y el jefe sigue estando, amén. Él no se ha ido. Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, ¿con toda qué? ¿El mensaje de Cristo es rico o es pobre? Rico en todo, para lo que usted necesite. Si usted es pobre, no es porque Dios sea pobre, es porque nuestra mentalidad es pobre.
Amén. Porque el Señor es pleno. El Señor, aunque aquí mucha gente dice, no, es que Jesús no vino a mostrar riqueza, pero el Señor vivió en toda la plenitud aquí. Amén. Él nunca tuvo faltantes, Él siempre Él mostró su reino, y aunque el reino de Él no quería mostrar dinero, no porque no tuviera, sino porque Él quería mostrarnos otra clase de reino, pero su evangelio tiene toda clase de riqueza. Dice, llene sus vidas. Dios, ¿qué quiere que esa riqueza llene? ¿Qué? Tóquese ahí mismo, diga, eso es para mí. Eso no es para el vecino, eso no es para mi hijo, para mi hija. No, es para usted primero. Dice mi mamá un dicho, dice, es que primero yo, para poder darle a ustedes. Y es verdad, un papá deja herencia a sus hijos. Nosotros a veces pensamos que son los hijos los que nos tienen que dejar herencia a nosotros, o que nuestros hijos son los que nos tienen que mantener a nosotros. Pero bíblicamente los papás son los que dejan. Los papás son los que heredan. Los papás son los que dejan un legado. ¿Usted qué legado está dejando? No, papito, estoy esperando que aquí a Bogotá usted me mande para eso. No. Nosotros debemos levantarnos, y no sé qué legado usted quiera dejar en la tumba. Decía mi abuela, yo no quiero dejar tumbas diciendo que aquí murió una pobretona. Yo quiero dejar una tumba donde digan, acá murió una mujer que dejó un legado de un poco de gente que le gusta trabajar, de un poco de gente que le gusta hacer las cosas correctamente, pero no gente delincuente. Porque aún en eso, espiritualmente nosotros tengo esa responsabilidad de dejar un legado. ¿Quién no deja legado? La persona floja. El flojo no deja legado de ninguna índole, ni económico porque deja deudas. El flojo no deja legado porque nadie lo va a querer replicar. Nadie va a querer decir, ay, qué ejemplo de hombre. No. Porque el flojo simplemente dice la Biblia que nunca va a tener nada. Pero la persona que trabaja, que es diligente, que es solícita para hacer algo, que está presta, que está ahí afilada el machete para la situación, diga, esa persona va a ser bendecida. No importa Dios a qué lo haya llamado a usted. Y cuando hablo de esto, no solamente hablo de recursos, hablo de todas las áreas de su vida, porque en todo momento usted está siendo escaneado por Dios. Amén. ¿A cuántos les han hecho una resonancia magnética en este lugar? ¿A ninguno? ¿Sí? Pues una resonancia magnética es un aparatico donde usted lo mete, pero ese aparato bota todo, absolutamente todo lo que su cuerpo está enfermo. Y realmente se muestra la parte donde más van a examinar que usted esté mal. Dios quiere que desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies nosotros estemos sanos. Dios no quiere simplemente decir, ya, yo quiero que tu cabeza esté buena, pero tus pies están mal. Dios no quiere decirte, ay, yo quiero que tus pies estén bien, pero tus brazos no funcionan. Porque el cuerpo de Cristo y la cabeza que es Cristo Jesús, y la cabeza que es Cristo Jesús, amén. ¿Usted cree que la cabeza está mal? Y si la cabeza está bien, ¿por qué el cuerpo falla? Ahí es donde nosotros tenemos que entender que no es la culpa de Dios. Dígale que está a su lado, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, porque no glorificamos al Padre. ¿Por qué no glorifico al Padre? Porque no estoy lleno de Dios, porque no me lleno de Él. Ahorita hay muchos distractores. Yo le decía ayer a mi esposo, es que los chinos la tienen difícil. Nosotros no la tuvimos tan difícil porque nosotros no teníamos tanto acceso a la tecnología. Nosotros no teníamos tantas cosas, tantos recursos que ellos tienen hoy en día. Mire, ellos se deprimen y se aburren con más facilidad. Nosotros no, porque no tenía tiempo para aburrirnos, porque así fuera con piedras que nos tocara jugar, jugábamos. Pero los niños tienen tantas decisiones para jugar, para hacer, que aún así tomando una decisión se aburren. ¿Sí o no? Al clic tienen tantos peligros en un juego,
en una página, en una cosa. Por eso es que la guerra contra el enemigo en este tiempo hacia los niños es dura. Porque el enemigo dice, pues esos viejos ya no los puede ganar. De pronto a uno que otro que se le tuerza la baranda, se le tuerza todo y quiera venir, ahí sí como el cuento, hacer malos caminos. Pero un niño desde su temprana edad ya quiere hacer cosas malas. Ya quiere actuar mal, ya quiere ser rebelde, ya quiere ser una persona respondona. Pero nosotros tenemos esa autoridad de parte de Dios para orar y para mostrarles a ellos que la vida puede ser diferente con Dios. Amén. Que crezcan en un hogar con un legado. No es simplemente, si nosotros, te hago la pregunta, si nosotros nos desanimamos, muchas veces conociendo las cosas de Dios, si nosotros muchas veces nos agotamos conociendo las cosas de Dios, ¿cuánto más ellos que no tienen todavía armas para pelear? Que no conocen muchas veces la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que mostrarle a los niños las herramientas con las que ellos pueden pelear contra el enemigo. Dice, y una de esas cosas en la palabra de Dios, aconséjense unos a otros, aconséjense como familia. A mí me gusta hacer digamos que un cara a cara entre los tres en mi casa. Y ese cara a cara nos sirve para decirnos la verdad, la cara de verdad. No nos gusta, no nos parece, me parece malo, puede salir uno bravo, pero es necesario. A mí a veces me ha tocado escuchar conversaciones incómodas y molestas de mí misma. Entonces me dice mi esposo, hasta la misma Antonella, dice, tía o esposa, a mí me parece que usted, y voy a Dios y quizás me pongo malgeniada y digo yo, no, ¿qué tal? Los malos son ellos. Pero voy a Dios y me doy cuenta que sí, que estoy actuando mal, que no estoy haciendo las cosas correctamente, que me creo dueña de la verdad. Y el único dueño de la verdad absoluta es Dios. Amén. Entonces cuando tú vas a Dios, tú dices, es como un espejo. Dios le muestra todo el mugre que usted tiene encima. Y muchas veces, a veces necesitamos ir al espejo de Dios. ¿Cuántos necesitan ir a ese espejo de Dios? Amén. Amén. Necesitamos ir al espejo de Dios porque dice que aquel que dice que no peca es mentiroso. Y todos pecamos. Pero no podemos ir a Dios diciendo, ay Señor, perdóname. Pero el Señor dice, sí, pero yo necesito que vaya al espejo. ¿Por qué necesita ir al espejo? Porque Dios dice, yo ya no quiero que me sigas pidiendo perdón por el mismo pecado, quiero que te lo quites. Porque cuando usted va a salir a la calle sucio, usted sale. Mire, usted se ve un manchón, usted se ve mugre en su ropa, usted se devuelve y se cambia. Porque si usted va para una reunión, usted ejerce un papel importante afuera, usted no se va a ir con esa camisa llena de barro, llena de jugo. Usted va a decir, uy, no, qué pena, yo me devuelvo y me cambio. Y esa mancha es el pecado, porque usted se quitó esa mugre. ¿Cuánto más en lo espiritual? Pero nosotros decimos, Señor, como tú eres un Dios de perdón, yo sigo andando con esa mugrera de camisa manchada de barro, y tú me perdonas. Pero las cosas con Dios no es así. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, Dios te está diciendo, ven a mi espejo, mira tu realidad y toma una decisión. ¿De quién depende la decisión? ¿De Dios o tuya? De nosotros. Así como tú fuiste capaz de tomar la decisión de irte a cambiar, así Dios dice, toma la decisión hoy de ser diferente. ¿Que vas a tener dificultades en medio de ese trasegar por cambiar? Claro que sí. Pero te vas a dar cuenta que al paso de semanas tú vas a ser una persona diferente. Yo le digo a mi suegra, cuando llegamos allá, dice, ay, mi chinito, hoy le voy a hacer caldito. Y le digo yo, ¿qué caldo ni qué nada? Yo le dije, nosotros ya hemos cambiado, ya somos grandes. Nosotros ya no comemos. Yo le digo, mi esposo
se le come el caldo. Pero yo voy a ir a hacerle un caldo en la casa, ese no se come eso. Porque a él ya no le gusta el caldo. A él le gusta su arepa, le gusta su huevo, le gusta su cosa. Entonces ya no somos niños, ya somos grandes. Mi papá espera que yo vaya a la casa y dice, ay, mi chinita, para ir a comprarle esas fruticas y eso. Y yo le digo, no, papá, yo hace rato que no como esa fruta, a mí ni me gusta. Porque ya no soy chiquita, ya somos grandes. Entonces muchas veces estamos lidiando con eso que todavía queremos ser chiquitos, queremos ser pequeños, pero Dios quiere que tú ya seas grande. Asumas todo lo que Dios no quiere bebés. Dios quiere gente responsable, asumiendo las bendiciones de Él. Queremos lo grande de Dios para nuestras vidas, pórtate como un grande en Dios. Amén. Porque Dios no le va a dar, si tú quieres que Dios te trate como un bebé, Dios te va a dar juguetes. Antonella le dice, tía, dígale a mi papá que me compre una tablet. Yo le digo, no, mamita, usted todavía no está apta para tener una tablet. Y los papás dicen, ay, no, la niña sí que pega y la... Yo le digo, no. Ya es suficiente con un celular y aún así se le maneja. Porque es mucha información para ella ser tan pequeña que ella no la puede manejar. Y la que me va a volver loca manejando eso de un lado al otro, sabiendo, soy yo. Entonces es suficiente. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a decir, esto lo puedo manejar, esto no. Esto todavía no, yo no tengo la capacidad para manejarlo. Pero hay gente que quiere manejar cosas grandes y quiere, Señor, mándame, Señor, que yo puedo con eso. Y mentiras. No estamos capacitados para tener eso. No estamos en la plenitud de Dios para recibir eso. Entonces dice la Biblia que nosotros tenemos una medida de fe. Y conforme a tu medida de fe, cuando habla de la medida de fe, es tu capacidad espiritual para sostener algo. Porque si Dios te da algo, Él espera que tú seas un buen trabajador y multipliques ese talento que tú tienes. Amén. No simplemente que lo entierres, porque el mal siervo enterró el talento y cuando vino su siervo, le dijo el hombre, su patrón le dijo, siervo malo, por cuanto sabías cómo era yo y no lo metiste en el banco, no te entrarás al gozo de tu Señor. Pero los otros supieron trabajar ese talento y replicarlo porque tuvieron la capacidad para decir, Señor, lo que tú me has dado, yo lo puedo multiplicar. Y así es con Dios. Amén. En todo lo que usted quiera hacer, así es con Dios. En su área de salud, en su área espiritual. Pero lo que más yo quiero que usted entienda es que Dios quiere que su salud, si su salud espiritual está bien, todo lo demás va a estar bien. Si yo no invierto en mi salud espiritual, si yo no invierto en mi vida espiritual, pues yo no voy a tener nada bueno en mí. Dice la palabra, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. ¿Con cuál clase de sabiduría debemos aconsejar? Con la que Él da, con la que Dios da. Si tú vas con la sabiduría, mire, usted puede hablar muy bonito, pero hay cosas que se tienen que hablar y se tienen que discernir solamente con la sabiduría de Dios. Porque hay sí como el cuento, hay cosas que son muy habladas, muy charladas, pero no dan fruto bueno. Usted puede sentarse con hijos a darle charlas motivacionales, decirle miles de cosas, pero hay charlas que usted va a tener que dar con Dios, hay charlas que usted va a tener que tener con Dios y hablarle claro de esos hijos y tomar decisiones que quizás no va a ser tan fáciles de hacer, pero que usted va a ver la mano de Dios obrar. Amén. Hay cosas que vamos a tener charlas difíciles con nosotros mismos, con Dios. Y Dios va a decirnos, tienes que hacer esto. No te va a gustar, pero para ver la gloria de Dios, ahí vas a ver la mano de Dios haciendo algo bueno. Dice, canten salmos e
indicaciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Dios espera que nuestras conversaciones lo honren al igual que nuestras conversaciones. Dios quiere que todo lo que nuestras conversaciones lo honren a Él. Que nosotros antes de hablar, ¿qué pasa? Pensemos. A veces nosotros la botamos toda y no pensamos. Después pensamos, ay, ya le dije lo que le tenía que decir. Pero Dios quiere que usted piense antes de hablar. Eso es sabiduría. Cantar salmos significa cantar la palabra de Dios. Necesitamos hablar la palabra de Dios. Y yo no estoy hablando que usted ahorita se va a sentar en su mesa y entonces ahorita, Mauricio, va a sacar la Biblia. No, es que si usted tiene a Dios, usted va a tener la palabra en usted. Hay gente que piensa que se tiene que comer todos los versículos bíblicos para poder hablar de Dios. Le voy a decir, la persona llena del Espíritu Santo es una persona que naturalmente va a fluir en el Espíritu de Dios, sin necesidad de volverse en un libro que muchas veces la gente no le va a poner cuidado, pero la gente va a poner cuidado a lo que tú hablas. La gente va a poner cuidado a lo que tú ministras, porque hablas palabra de Dios, hablas con inteligencia, hablas con sabiduría. Dice que Jesús, cuando se le perdió a los 12 años a sus papás, él estaba en la sinagoga y lo que estaba haciendo era preguntando a los maestros doctos de la palabra, preguntándoles acerca de las escrituras. Pero dice que el niño crecía en estatura y en ¿qué? Y en sabiduría. Y entre más tú adquieras sabiduría de parte de Dios, tú vas a ser una persona madura. No importa la edad. A veces la gente dice, ay, no, es que como es joven, él debe ser todavía inmaduro espiritualmente. Te equivocas. Antes, entre más joven seas, yo te aconsejo que busques más a Dios, porque más sabio vas a ser. Porque cuando tengas un buen tiempo recorrido, tú te vas a dar cuenta que vas a tener una calidad de vida grande. Yo le decía a Dios, cuando yo conocí al Señor, yo le decía, Señor, qué pesar no haberte conocido antes. Pero me doy cuenta desde mi inicio hasta el día de hoy que mi recorrido ha sido largo contigo. Y creo, Señor, que lo que he adquirido hasta el día de hoy es como si tuviera la mente de una persona que ya fuera vieja en el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque yo tomé la decisión de entrar en el mundo de Dios. Y yo tomé la decisión de decir, no más, no me sirve eso de allá, me vengo para acá. Voy a estudiar, voy a ser diligente ante la palabra, voy a tomar esto como algo serio. Yo decía, si uno se toma serio un trabajo, si uno se toma serio la universidad, si uno se toma serio tantas cosas en la vida, ¿por qué no me voy a tomar en serio a Dios? Y eso fue lo que pasó en mi vida. Y yo vi el cambio, vi cómo Dios me pasó de un trampolín a otro. Y yo tengo testigos, yo voy a mi ciudad y la gente dice, uy, usted cómo está de cambiada, uy, usted cómo tal cosa. Y no solamente físicamente, es mi manera de pensar. Porque las que me conocieron, a mí no me importaba que llegaran a mi casa a orar. A mí no me importaba si iban a ayunar en mi casa. A mí eso no me importaba y yo tenía otra mentalidad, escuela, mundana. No me importaba nada. Si me hablaban de Dios, no me importaba. Ay, ¿van a ayunar? Ayunen ustedes, pero yo sí voy a desayunar. Ay, aquí vamos a orar, oren ustedes, pero yo no voy a orar. ¿Me está entendiendo? Pero ¿cómo pude ir a encontrar a ese Dios? Porque ese Dios tocó a la puerta. Porque ese Dios dijo, bueno, mijita, usted no quiere nada de mí. Vamos a ver. Y en medio de ese caminar con Dios, tuve ese encuentro con el Señor y fue duro. Mi encuentro con el Señor no fue, ay, mire, yo te traigo con cuerdas de amor. No. Mi encuentro con Dios fue una manera que yo me tuve que ir a una clínica a enfermarme, pasar un proceso duro, como es un cáncer de colon. Sola, nunca le dije a mi familia, nunca le dije a nadie, no pasé nunca nada.
Y cuando ya pasó ese proceso, en esa clínica, ayer el pastor les hablaba sobre el ayuno. Yo vine a conocer a Dios porque un médico me habló de que si creía que Dios me podía sanar. Yo le dije, claro que sí, yo creo en el Señor. Y me dijo, ¿usted quiere ir a la iglesia? Me dijo, esta noche con mi esposa la vamos a llevar a la iglesia. Y yo recibí sanidad en ese lugar, pero el proceso de enfermedad yo la llevaba hace rato, más de 4 años enferma, en la misma situación. Y quién sabe si en medio de la misericordia de Dios yo estoy acá, porque quién sabe si estaría. Pero fui a ese lugar y yo empecé a ver en medio de mi necesidad, así como el cuento, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te pueden ver. Y yo empecé a ver al Señor, la realidad de Dios de sanarlo a uno y poder tomar a Dios en serio. Y yo desde ese día dije, Señor, ¿tú me sanaste? Yo no sé qué tengo que hacer por ti, porque yo vengo de una familia que si tú haces algo por mí, yo te debo un favor. Esa era mi familia. Mi familia decía, si esa persona le sirvió a usted, usted le tiene que servir también. Pero no es que me sirvió y, no te sirvo más. Porque dicen por ahí el dicho que el paraguas no es para el primer aguacero. Y así pasó. Yo dije, Señor, yo me debo a ti. ¿Qué debo hacer? Me dijo el doctor, bueno, aquí hacen unas escuelas bíblicas. Después de conocer al Señor, aquí nos bautizamos. Yo decía, pero yo ya soy bautizada. A mí me bautizaron de niña, a mí ya me echaron el agua y yo me llamo tal. Me dijo, no, es que cuando nosotros somos cristianos, y me mostraba la Biblia, me decía, nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús. No se trata del nombre, se trata de que tú vas a ser una persona diferente. Cambiaste tu vida, estás agradecida con Dios. Yo le dije, claro, doctor, yo por acá nunca más voy a volver. ¿Cómo no voy a estar agradecida con Dios? Es más, yo salí de la iglesia y yo le decía al doctor, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que pagar porque me curaron? Me decía el doctor, no, es que eso acá no es con plata. Aquí se trata de que tú fuiste sanada porque creíste. Y de aquí en adelante tienes que seguir creyendo y no solamente vas a ser sanada, sino que Dios va a hacer miles de milagros en ti. Pero ¿a qué voy con esto, mi hermano? Todo lo que Dios nos da es gratuitamente y lo da por gracia, lo da porque Él quiere que tú creas. Si hoy creíste para un milagro, Dios no se queda nomás con ese milagro, Él va a seguir haciendo milagros. Él va a seguir haciendo cosas grandes en tu vida, pero simplemente te pides que creas, que tú tomes las cosas de Él en serio, porque Él es un Dios de poder. Dios quiere que le adores en todo tiempo. Dígale al que está a su lado, hay poder cuando adoramos a Dios. Hay poder cuando tú adoras a Dios. Existe una conexión muy significativa entre la adoración y la plenitud del Espíritu Santo. Cuando tú adoras a Dios, tú entras a la plenitud de Cristo. ¿Cuántos han experimentado esa parte de Dios adorándole a Él? Amén. Mire, cuando usted adora, usted entra en esa plenitud de Dios y usted puede decirle, Espíritu Santo de Dios, lléname. Y Dios no solamente te está llenando, sino que te está dando revelación. Por eso es importante que usted sea renovado en la revelación de Cristo Jesús. Te hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se te reveló Cristo a tu vida? Y cuando hablo de que se te reveló a tu vida, es porque Cristo quiere revelarse de una manera diferente a tu vida, dependiendo en el momento en que tú estás. Porque a veces nos quedamos con Jesús de sandalias, a veces nos quedamos con el Jesús que es de antaño. Eso Jesús yo creo que ya debe ser viejito. Yo creo que Dios debe estar allá en el trono y hasta ni bolas nos parará. O quizás eso es para gente, eso es los que buscan a Dios, es para gente aburrida. Pero yo le digo algo, mi hermano, Dios es un Dios poderoso. Y cada cosa que usted esté viviendo, Él tiene el control absoluto para traerle la respuesta divina que usted necesita. ¿Usted hoy necesita una respuesta divina de parte de Dios?
Dígale, Señor, yo hoy necesito una nueva revelación de Cristo Jesús. Amén. Los apóstoles en Antioquía recibieron el nombre por primera vez como iglesia cristiana. Como iglesia, como ellos nunca, a ellos no los llamaban nunca la iglesia cristiana. Ellos no eran cristianos, ellos eran llamados los testigos. Ese era el nombre original con lo que conocían a los apóstoles y a todos los seguidores de Jesús. Y yo te quiero decir una cosa, ¿por qué testigos? Porque ellos habían sido testigos de todo lo que Jesús había hecho. Yo te hago la pregunta, ¿tú eres testigo de lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Puedes testificar a otros con poder de lo que Jesús ha hecho en otros? ¿Puedes testificar con valentía a Jesús sin darte miedo? ¿O te acobardas porque ves a otros que tienen más estudio? Porque te voy a decir algo, ¿sabes qué es el problema? Que hay gente que se acobarda cuando ve mucha multitud y no hablan de Jesús. Entonces se amoldan al tema de otros y no testifican a Dios con valentía. Y cuando yo hablo de esto, no hablo de que entonces ahora tú solamente tienes que hablar de la Biblia. Vuelvo nuevamente, te avergüenzas de mostrar que tú crees en Cristo. Y entonces cambiamos nuestra manera de pensar y nos amoldamos a lo que estén hablando allá. Nos amoldamos a las conversaciones de otros, mostrando a Cristo como algo débil, como algo que no tiene valor. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, tú eres una persona que vas a tener valentía. Pedro dice que en su primera predicación, ¿a cuántos? ¿Cuántos se convirtieron al Evangelio en medio de esa predicación? ¿Cuántos? 3,000 personas. Y esas 3,000 personas dice que Pedro hablaba con valentía. Nosotros necesitamos hablar a Dios con valentía. Dígale al que está a su lado, te llamo a la valentía en Cristo Jesús. Pero tóquelo, dígale, te llamo a esa valentía. Porque cuando tú adoras a Dios, va a venir esa valentía de Cristo a tu vida. Tú vas a adorar al que va delante. Decimos aquí en la iglesia, Señor, tú vas como poderoso gigante delante de mí. Pero afuera no lo creemos. Afuera nos olvidamos del poderoso gigante. Vamos a subirnos a una yacuestres y nos da pena orar. Ay, no, es que aquí van católicos, acá van otros que no creen en el Señor. No, hermano, usted cree en Dios, ore, porque usted necesita que ese conductor lleve la unción del Espíritu Santo, crea o no crea Él. ¿Sí, amén? Usted necesita que, aunque el inconverso por el que va a hacer un negocio, usted necesita que ese negocio, si es la voluntad de Dios, esté lleno de la presencia de Dios. Amén. Puede que Él no crea en muchas cosas, pero usted sí cree. Miren los musulmanes, miren los de Arabia, ellos donde estén, se tiran al piso a orar. Usted esté hablando con el que usted esté hablando, esté con el que ellos estén enfrente, se postra el rostro en tierra a orar, porque ellos no se avergüenzan de su Dios. Nosotros a veces nos avergonzamos de Dios. Y dice la Biblia que si nosotros nos avergonzamos de Dios, Él también se avergonzará a nosotros. Y yo no sé usted dónde necesite a Dios y que Dios a usted le diga, como usted también me hizo la misma, conmigo no cuente. Pero eso no va a pasar, ¿sabe por qué? Porque Dios no actúa igual que nosotros. Aunque muchas veces nosotros nos avergonzamos de Dios, Él en su infinita misericordia nunca se avergonzará de nosotros. Él jamás nos dejará botados. Hebreos 2:11 dice, porque por tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está diciendo que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros, ¿qué? Hermanos. Y dice el 12, diciendo, anunciaré tu nombre. El mismo Jesús está diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. O sea, el mismo Hijo de Dios está diciendo, yo no me avergüenzo de mi Padre. En todo lugar, en todo momento, en la
congregación, y te voy a hablar de la palabra congregación, porque la gente piensa que cuando hablan de congregación están hablando de la iglesia en especial. Están hablando de cuando hay congregación, están hablando de cuando hay gente reunida. No me avergonzaré cuando esté reunido tomando café, no me avergonzaré cuando esté en el almuerzo, no me avergonzaré cuando esté en el colegio, no me avergonzaré cuando esté en la universidad, no me avergonzaré cuando esté en mi trabajo, no me avergonzaré porque hablaré de lo que Dios ha hecho en mí. Tócate ahí por un momento y diga: gracias porque tú has hecho por mí cosas grandes. Hoy piensa en lo grande que Dios ha hecho en su vida, y eso se llama plenitud, mi hermano. Eso no lo dan en el banco, eso no lo dan una tarjeta de crédito, eso lo da Dios. Y solamente el Señor exige y pide como mandato: búsqueme. ¿Por qué le necesitamos buscar? Porque necesitamos ser llenos. Usted necesita que ese negocio tenga la gracia que no tienen otros. Usted necesita que eso que usted vende tenga la gracia que otros no tienen. Usted necesita que en ese colegio usted tenga la gracia que otros no tienen. Van a preguntarte: ¿qué tienes de especial? ¿Qué hay en ti que todos te escogen? ¿Qué hay en ti que siempre eres el mejor? ¿Sabe qué es? Que tengo un Dios que camina conmigo. Dice Gilberto Daza: ¿quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo. Si caminamos con ese que nos dice que Él es nuestro papá, ¿por qué vamos a tener temor? ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué no nos vamos a dejar que Dios nos llene a plenitud? Si algo tú estás hoy luchando, ¿por qué necesitamos ser llenos? Porque necesitamos ser sujetos. Entienda esto: tú no puedes caminar como un potro resabiado. Tú no puedes como caminar como un caballo desbocado, sino necesitas tener una rienda, y esa rienda las tiene que llevar el Señor. Mire, es bueno andar con un caballo brioso, porque dicen por ahí el dicho: es mejor atajar que arriar. A Dios le gusta la gente que sea berraca. A Dios le gusta la gente que tenga tenacidad, pero a Dios le dice: a mí me gusta la gente también obediente. A mí me gusta la gente que yo le coja el lazo y diga: me quedo quieto porque mi dueño me dijo que me quede quieto. Hay una película que a mí me encanta mucho, y una vez mi hermano me dijo: véasela porque ese caballo es una película que se llama Spirit, es de Disney, pero es de muñecos. Y es un caballo, mi hermano, que es indomable. Y yo cuando empecé a ver esa película, yo empecé a llorar porque a mí me dio pesar, y yo dije: Señor, a veces cuando caemos en las manos de un mal dueño, vamos a ser tratados mal. El caballo en la historia empezó a caer en las manos malas porque era un caballo salvaje, y cayó en malas manos, y le pegaban, lo golpeaban. Pero después el caballo se escapó con un indiecito que tenía arrestado, y cuando el indiecito lo rescató, el indiecito lo domó con amor, lo domó con dulzura, con mucha paciencia, y el animalito le empezó a hacer caso. Pero era un animalote, era un caballo de armas tomar. Pero dice que cuando este animal, ahí donde el indiecito encontró la novia, encontró una yegua, y el mismo indiecito se dio cuenta de que la yegua y el caballo eran caballos para cosas grandes, y los dejó ser libres. Pero cuando fueron libres, se fueron sujetos, se fueron ordenados. Ya no eran esos caballos que caminaban haciéndole daño al uno y al otro, sino eran caballos sujetos. Cuando nosotros caemos en malas manos, vamos
Cristo Jesús, dijo Pablo, no esa libertad para hacer las cosas del mundo, sino esa libertad para hacer las cosas de Dios. Dios nos dejará ser libres para que usted conquiste el mundo. ¿Está entendiendo esto? Dios le va a dejar ser libre para que usted conquiste el mundo. Pero ¿por qué? Porque usted ya va con una mentalidad sujeta. Porque usted va con una mentalidad sabiendo que no le va a fallar a él en su mente y se va a ir tras de dioses ajenos. Que no lo va a cambiar, sino que usted va a ver a Dios siendo su jefe en todo lugar. Y en todo lugar donde Dios te ponga, tú vas a brillar. Y eso le pasó al caballo. El caballo brilló porque terminó. Antes era solo, terminó con familia y terminó brillando y siendo un caballo fino. Un caballo bueno. Pero ese animal no se dejaba montar. Ese animal no le hacía caso a nadie. Ese animal a todo el mundo le desobedecía. Y a veces nosotros nos portamos como ese caballo. No le hacemos caso a nadie. Nosotros creemos tener la verdad absoluta. Con todo el mundo peleamos. Donde llegamos hay conflictos. ¿Y qué hace el enemigo? A mí me gusta eso y nos va mal. Y les damos juguete. Y el diablo es ese castigador que nos da juguete. Juguete y juguete. Y la gente piensa que es Dios el que está dando juguete. Pero Dios nunca quiere darte juguete. Dios siempre quiere amansarte con amor. Dios quiere amansarte con justicia. Dios quiere mostrarte la misericordia. El único que castiga es el diablo. Dios castiga, pero la gente piensa que Dios está con un rejo para darte. Y te voy a decir, esa clase de Dios no es. Porque Dios no está con un rejo en la mano diciendo, venga papito, entre que... No. Dice que Él nos atraerá con cuerdas de amor. Y usted lo puede ver en el hijo pródigo. El recibimiento del padre nunca fue echarle en cara al hijo pródigo lo que se gastó. El recibimiento del padre nunca fue decirle todos los días de su vida, me va a pagar lo que se comió. Sino todos los días el padre dice que él esperaba ansiosamente esa llegada de su hijo. Que ansiosamente, y es más, le hizo una fiesta, le compró calzado, le cambió el vestido, le dio un anillo, le mató un becerro y había un envidioso allá adentro que tenía todo pero nunca lo disfrutó. Y a veces nosotros somos la representación de ese hijo como iglesia, de ese hijo envidioso, que estamos mirando a la gente de afuera. Es que si tú no te portas así, que si tú no te portas así, que si tú no haces esto, que si tú no haces aquello, no puedes entrar a la casa del Padre. Pero a la casa del Padre entra el que quiera, porque hay lugar para todos. Amén. A la casa del Padre entran todos, y todos sabemos de miles de formas, de miles de maneras de pensar, de miles de gustos. Todos tenemos un puesto en la casa de Dios. Amén. Yo quiero que por un momento tú cierres tus ojos y vamos a orar. Amén. Y quiero terminar diciéndote esto. Que tú hoy entiendas que el propósito de Dios para este tiempo es que tú seas pleno en todas las áreas de tu vida. Que tú seas lleno. Que tú le puedas decir, Señor, yo quiero tener ese poder para poder ministrar tu palabra. Tener ese poder, Señor, para ejercer en mi trabajo. Para ejercer, Señor, dominio, Señor, en mi vida. Dice la palabra que tengamos ese dominio propio. Y que hoy con tanta diligencia tú te presentes delante de Dios. Que tú puedas decirle, Espíritu Santo de Dios, yo me acerco hoy a ti. Pero soy diligente para presentarme delante tuyo y decirte, Señor, lo que quizás estoy luchando. Yo no sé cuáles sean tus luchas. Yo no sé cuáles sean los desafíos con los que te estés enfrentando en este año. Quizás comenzaste el año de cabezas diciendo, Señor, yo no pensaba que el año lo fuera a empezar así. Quizás pensaba, Señor, que mi año iba a ser diferente, pero no importa lo que esté pasando hoy, yo quiero que tú extiendas tus manos a lo alto. Y cuando decimos que extiendas tus manos a lo alto es porque allí está tu papá.
Y tu papá está allí para ayudarte, tu papá está allí para responderte, tu papá está allí para darte aliento, tu papá está allí para poder decirte que Él hace las cosas nuevas, que Él hace las cosas diferentes, que no importa lo que esté pasando, hoy entiendas que Él va contigo. Él no te ha dejado y solamente te dice, búscame, porque te mostraré mi revelación, te mostraré una revelación de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos lleva a conocer a quién es Cristo. No podemos conocer a Cristo Jesús si no es a través del Espíritu Santo. Para esa profesión, para ese trabajo que tú estás haciendo, necesitas al Espíritu Santo. Para aquel emprendimiento que tienes, necesitas al Espíritu Santo. Para aquel ministerio que ejerces, necesitas al Espíritu Santo. Para esa ama de casa, necesita el Espíritu Santo de Dios. No hay aquí nadie que pueda decir, yo no necesito al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es plenitud. Dice Jesús que Él es vida y esa vida en abundancia. Y solamente a través de ti, Señor, vamos a tener esa vida abundante. Solamente a través de ti vamos a tener esa paz. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, una semana de cielos abiertos. Una semana, Señor, donde la plenitud de Cristo Jesús abunda en nosotros, en nuestra mente. Hoy se caen, Señor, esos abrojos, esas espinas, esos cardos, Señor, que vienen a dañar nuestra mente. Todo aquello que viene, Señor, a colocar altivez en nuestra mente y en nuestro pensamiento en contra de ti. Todo lo que nos hace actuar de una manera orgullosa, todo lo que nos hace actuar muchas veces de una manera incorrecta. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que es cancelado por tu sangre preciosa. Declare hoy la sangre de Cristo Jesús en su mente, en su cuerpo. Dígale, Señor, dice tu palabra que tú eres medicina a mi cuerpo. Y si hay alguna dolencia en mi cuerpo, la declaro sin poder y sin autoridad. Declaro que el Espíritu Santo de Dios me vivifica, me llena a plenitud, Señor, y hace de mí algo nuevo, Señor. Declaramos, Espíritu Santo, esa llenura progresiva que va en aumento como la luz de la aurora, Señor. Que cada día nosotros no seamos de los que retrocedemos, sino seamos de los que miramos fijamente hacia la meta, mirando la mirada del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale, Señor, gracias. Salimos de este lugar, Dios, mas no de tu presencia. Pedimos la bendición de Cristo Jesús en esta semana, una semana de cielos abiertos, una semana de gloria.